ya está preparado para que podamos saludarlo y conversar durante los próximos minutos. Es el periodista Julio Otero Santamaría. Nos volvemos a encontrar en esta cuarta temporada del Matinal. Bienvenido, Julio, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad que sí, que ha empezado muy bien la semana. Bueno, lo primero que tengo que hacer, primero agradecer por supuesto tu generosidad. Vamos a contar con tu análisis político y vamos a repasar un poco cuál es nuestro panorama, ¿no? Después de que, bueno, la primera pregunta va a ser, te la dejo contestar ahora, si estamos en un momento de crisis dentro del gobierno de coalición PSOE-Podemos, pero lo primero que tengo que hacer es felicitar tu blog, El Atril, que acaba de tener una mención de honor en unos premios, ¿no? Como es Napolitan, así que creo que ha sido por enseñanza, educación, educación, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues por la pedagogía, ¿no? Que siempre también es una parte importante para los lectores de tu magnífico blog. Julio, enhorabuena. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad que sí, que es un honor pues poder estar reconocido por una institución tan importante como la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington. Estos premios, los Napolitan Victory Awards, son, para entendernos, como los Oscars de la comunicación política, y bueno, pues lo suelen recibir consultores políticos, profesores pues de mucho nivel. Por lo tanto, estar ahí ya es un logro que me llena de alegría. Cuando empecé hace más de 10 años el blog, yo lo he ganado un par de veces, la estatuilla. El año pasado estuve en la final y este año pues la verdad es que me he quedado un poco atrás, no soy una mención de honor, pero ya digo que el nivel es tan alto y lo difícil, como se suele decir, no es ya conseguirlo, sino mantenerte. Entonces, para mí una mención de honor, la verdad es que sabe igual que una estatuilla, porque no esperaba llevarme ningún reconocimiento este año. Y bueno, es en la categoría de educación enseñanza. Antes los blogs tenían más categorías a las que presentarse. Conforme han avanzado los años, pues me he ido presentando en otras categorías, pero en la de blog pues solo he tenido 2 categorías y últimamente una. Pero sin embargo, en esta de educación, que por así decirlo es transversal, que no es de blog, pero caben los blogs en ella, pues me han reconocido. Y la verdad que me alegra, precisamente por lo que tú comentabas antes, porque uno de los objetivos que yo me puse cuando comencé con el blog era divulgar la comunicación política, ¿no? Que parece algo pues demasiado específico, demasiado profesional, o un campo que últimamente se conoce más, pero que está envuelto más en cierta leyenda o en cierta oscuridad, ¿no? Que se mitifica mucho a los asesores o a este mundo, también de forma negativa. Y yo quería pues utilizar el blog para divulgar temas de comunicación política, para enseñar cómo comunican los políticos y cómo se debe comunicar desde las instituciones. Así que muy contento. Algo tienes que estar haciendo bien, ¿no? Sin duda, primero por la de años que llevas con el blog abierto, y luego porque simplemente que te contemplen, ¿no? para este tipo de premios internacionales ya es un premio en sí, Julio. Sí que entramos ya, si te parece, en materia, ¿no? Me imagino que hay ganas, porque claro, venimos de un tiempo de verano en el que, digamos, no es que la política haya pasado a un segundo plano, ni mucho menos, pero lógicamente con la apertura del curso en septiembre, se retoman las sesiones en las Cortes. Todo esto sin duda devuelve al panorama político a la primera fila otra vez, ¿no? No cabe duda de eso. Y llevamos algunas semanas, y en especial esta última, con esa tensión, el tira y afloja siempre que hay una coalición, y es verdad que esta es la primera para la democracia, ¿no? para este tiempo de democracia en España, entre dos partidos que están gobernando en la última legislatura. ¿Hay crisis o es un poco una exageración? Pues yo creo que las dos cosas. Hay cierta crisis, es verdad que hay discrepancias en las opiniones, y
y eso es inevitable y eso ya se sabe desde el segundo uno que se formó la coalición, porque son dos partidos con programas e ideologías distintas, aunque puedan estar en el mismo espectro o campo ideológico, pero por otro lado sí es verdad que se exagera, se teatraliza y todo se adapta, digamos, a una narrativa o a varias narrativas a la que cada uno le interesa. Esta exageración que tú has dicho muchas veces la provocan los mismos protagonistas voluntariamente, teatralizan para marcar las diferencias, para dirigirse a su electorado o por cualquier otro motivo, pero también muchas veces la marcamos los periodistas y los medios de comunicación, porque nuestra forma de informar es, por así decirlo, parecido a lo que es un relato, a lo que es una historia, un cuento, o como va por episodios, ahora que están tan de moda y que a mí me gustan tanto, como una serie de televisión. Entonces, para vender periódicos, para aumentar el share, para aumentar los oyentes, hay que contar una historia emocionante, una historia aburrida, aunque cuente lo que está pasando en el país, aunque cuente lo importante, no vende tanto. Por lo tanto, hay que exagerar para que el capítulo de la semana o el capítulo del mes de esta serie de televisión tenga emoción. Y yo creo que se mezclan las dos cosas, que hay unas diferencias de fondo, además en dos temas que han coincidido, que eso sí es verdad que no lo ha planificado nadie, que coincidieran los dos temas, el de Alberto Rodríguez y el de la reforma laboral, pero yo creo que hay componentes de ambas cosas, de diferencias reales y de exageración. Ahí estamos viendo precisamente a una de las mujeres que está en el ojo del huracán, y esta es la segunda, ¿no? Las ministras de Economía y de Trabajo, que bueno, imaginamos, ¿no?, que todo el mundo sabe diferenciar, Partido Socialista y Podemos, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Son dos modelos políticos muy distintos, Julio, a tu entender, a tu juicio. Sin duda, yo creo que son dos liderazgos bastante diferentes, ¿no? También por el papel que les ha tocado jugar en el gobierno. De todas formas, Yolanda Díaz yo creo que es un perfil muy peculiar, es un liderazgo a tiempo parcial, por así decirlo, como decía Esther Palomera en su artículo, porque tiene una situación muy, muy peculiar, ¿no? Ella proviene de Comisiones Obreras, del Partido Comunista, pero sin embargo ha estado más apoyada por Podemos que por su partido en esta coalición, y parece más la cara de visible de Podemos que de Izquierda Unida, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto a ella le favorece. Ella también tiene un estilo muy peculiar, muy, como se dice ahora, feminizado, en el sentido de que es más dialogante, de que es muy poco agresivo, etcétera. Y bueno, pues es un perfil muy distinto, por ejemplo, al del líder anterior o la cabeza visible anterior de Unidos Podemos en el gobierno, que era Pablo Iglesias, o por ejemplo que el presidente Sánchez, también tiene un liderazgo diferente. Y por supuesto también es diferente al de Nadia Calviño, que bueno, pues que tiene un papel secundario obviamente con respecto al presidente y con respecto al portavoz o a la portavoz del gobierno, y tiene un perfil muy tecnocrático. Los ministros de Economía desde los años 90, desde primero de los 2000, y especialmente te diría yo que los socialistas, tienen un perfil muy técnico, tienen un perfil muy en la ortodoxia de lo que exige ahora a Bruselas, y precisamente por ahí es por donde han venido las diferencias, ¿no? Porque Yolanda Díaz quiere derogar la reforma laboral porque realmente es uno de las grandes reivindicaciones de Unidas Podemos, no ya en la campaña electoral, sino desde antes. Y para los socialistas, y en especial para la guardián de la ortodoxia, que es Nadia Calviño, eso es una línea roja. Yo creo, no obstante, que las diferencias no son tan grandes como nos pueden parecer, que tiene también algo de bueno, pues de choque en las formas, de que bueno, esto hay que hacerlo, los dos están de acuerdo en que hay que modificar la reforma laboral, pero siempre hay discrepancias en la forma de hacerlo. Y después también hay algo de choque de liderazgos o choque electoral, en el sentido de que Yolanda Díaz
que va a ser seguramente la próxima candidata de la coalición que haya a la izquierda del PSOE, tiene que hacerse cada vez más visible. Las elecciones se van acercando y también la coalición Unidas Podemos se tiene que diferenciar del partido mayoritario, que es el que suele ganar en los gobiernos de coalición, que es el PSOE. Entonces ahí se produce esa fricción. Yolanda Díez el otro día intervino en el encuentro de comisiones obreras y que fue donde ella, digamos, empezó a tener una visibilidad pública en política, y eso fue como un pistoletazo de salida de la construcción ya de su liderazgo como candidata. Ella ya es la líder de Unidas Podemos en el gobierno, pero sin duda va a ser la líder de una coalición, y el otro día yo creo que se escenificó, eso empieza ahí. Si quieres, para fortalecer ahora ese liderazgo tienen que cumplir su principal reivindicación, muy ligada además a su mundo sindical, que es el de derogar la reforma laboral. Entonces ahí hay una parte de teatralización también. Ahora, si quieres, apostillamos algo más, ¿no? Porque ahí coinciden muchas voces, ¿no? De que ella está llamada a ser la candidata en las elecciones generales. Bueno, de alguna manera se puede pensar que vamos a equilibrar un poquito esa diferencia, ¿no? Que teníamos por género, donde, bueno, venimos de unas elecciones en las que solo hubo una mujer como primera cabeza, ¿no? Entre los partidos, Inés Arrimada. Ahora tendríamos, si los demás líderes repiten, pues dos con ella, ¿no? La novedad, por así decirlo, pero en el pulso con la reforma entre las vicepresidentas, entre Calviño y Díaz, ese pulso al final, ¿quién lo gana, Julio? Porque hay quienes dicen, a lo mejor puede ser un análisis muy superficial, pero que si lo gana Calviño lo ha ganado la parte empresarial, y si lo gana Díaz es que lo ha ganado la parte de los trabajadores. Un poco es así, en el sentido de que el mundo sindical obviamente está con Yolanda Díaz y el mundo de los empresarios está con lo más ortodoxo de las leyes de Bruselas o del ordoliberalismo imperante en Europa. Entonces parte de verdad es, pero yo creo que en el fondo no hay tantas diferencias, porque los dos partidos saben que hay que hacer cambios y saben más o menos dónde están las líneas rojas por la derecha y por la izquierda. Por la derecha, más que el PSOE, las marca, como digo, la ortodoxia de la Unión Europea, y por la izquierda sí que las va a marcar Unidas Podemos, porque si no se hace absolutamente nada o se hace muy poco, pues quedaría mal, se desinflaría más todavía electoralmente, y eso pues no están en condiciones de permitirlo. Entonces yo creo que aunque sea así como has dicho, en el fondo los dos partidos están más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Tampoco la reforma laboral se puede derogar tal cual, y los aspectos que se van a derogar, por lo que he podido saber, en muchos casos no tienen nada que ver con los aspectos más lesivos, como por ejemplo el despido. Entonces yo creo que al final va a haber acuerdo, que ellos más o menos están trabajando en ello con ideas claras, y en esa batalla yo creo que no va a haber tanto ganadores o perdedores entre ellos. Porque no estarán negociando la batalla, foto, ¿no, Julio? A Exacto, ver si lo que están negociando es la foto y no el texto. Pues en parte sí, porque son dos batallas, una la batalla del contenido y otra la batalla de la forma. Y en la batalla de la forma sí que puede haber más ganadores o perdedores, por así decirlo. Porque evidentemente la Podemos no quiere quedar como comparsa del PSOE, como un partido minoritario que no cuenta para nada, y el PSOE tampoco, pues obviamente quiere dejarse arrastrar por posturas que desde el centro y la derecha le van a acusar de radical. Pero yo creo que tampoco va a haber una batalla al final tan ardua. Ya la batalla se ha expresado, el presidente Sánchez ha intervenido, ha querido crear esas comisiones de trabajo transversales con ministros de diferentes partidos y de diferentes ámbitos, pero al final yo creo que la sangre no va a llegar tanto al río. ¿Y sabes por qué, Gemma? Porque yo creo que Yolanda Díaz es muy hábil y de una forma u otra va a hacer ver que esto es un logro suyo, y por otro lado el presidente Sánchez necesita de un socio de coalición para la próxima legislatura
y no tiene ningún interés en humillar a Podemos, ni a Unidas Podemos, ni que su socio se desinfle electoralmente. Incluso el propio Iván Redondo, el ex jefe de gabinete, que está saliendo ahora mucho en los medios de comunicación, lo expresó así: es una persona pues máximamente informada. A Pedro Sánchez no le va a interesar en absoluto Unidos Podemos débil electoralmente, y eso pasa porque el liderazgo de Yolanda Díaz sea fuerte. No le va a interesar debilitar el liderazgo de Yolanda Díaz. Sí marcar límites, sí mantenerlo más o menos controlado, sí que no le quite protagonismo a él como presidente, pero no va a querer que la reforma sea o se venda, más que sea, se venda de forma tan descafeinada que Unidas Podemos salga derrotado. Entonces yo creo que ambas batallas van a quedar más o menos en tablas, o más o menos en relación a la correlación de fuerzas que tienen en el gobierno. Para algunos espectadores y espectadoras tiene que ser oírte, ¿no? Pues prácticamente, lo voy a decir muy llanamente, prácticamente como alucinar, ¿no? Porque, claro, teníamos, digamos, asumido, ¿no?, que un partido político se preocupaba por sus propios resultados, pero contigo estamos ya aprendiendo que no solo se preocupan de sus resultados propios, sino también de los del vecino, ¿no? Si ese vecino es con el que me tengo que llevar bien y tengo después que hacerme la parcela conjunta, ¿no?, para gobernar un país, como pueda ser, como ha ocurrido en esta legislatura, Julio. Es cierto que venimos de cumplir ya... Pero es una táctica más o menos frecuente en otras latitudes, quizá por nuestro sistema electoral, ¿no?, que favorece el bipartidismo por la regla de Ondi. Es verdad que los gustos de los españoles además han reforzado esa tendencia en las últimas décadas, pues no hacía tanta falta este tipo de estrategias, pero en otros países sí que se utilizan, y se utilizan también de forma negativa. Es decir, se crea un partido fantasma de la misma ideología que tu competidor simplemente por quitarle votos. Entonces el propio partido mayoritario crea un partido que lógicamente le quita votos a él, pero que le quita más votos todavía a su rival, y ese es su objetivo. Entonces, bueno, nosotros en España estamos ahora adentrándonos en esas estrategias que antes desconocíamos, porque no había gobiernos de coalición a nivel nacional. Decíamos, ¿no?, que se han cumplido ahora 100 días de la remodelación del gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez, que movió a algunos de sus ministros y precisamente también al jefe de gabinete que tú has mencionado, Iván Redondo, que ahora está vendiendo su libro, ¿no?, que se diría también. Pues sí. No sé si las nuevas caras, ese refresco que le ha querido dar al Ejecutivo está teniendo los resultados más o menos que se esperaban, o ha sido más bien contener una herida, ¿no?, por así decirlo. Sí, ha sido más que una herida, yo creo que un desgaste. Tampoco tenemos que verlo como lo que es crisis de gobierno, pero en el sentido etimológico de la palabra crisis, cambio. Yo no veo tanto un desastre en ese sentido. Lo que pasa es que todo gobierno necesita caras nuevas, por muchos motivos, y siempre hay cambios de ministros, y hay ministros que no porque el presidente esté enfadado con ellos, porque lo hayan hecho especialmente mal a su juicio, son cambiados, porque simplemente acusan un desgaste, y en otros casos simplemente porque quiere dar entrada a savia nueva, y bueno, pues tiene que sustituir esa savia nueva a alguien. Yo no creo que fuera en ese sentido una crisis distinta a los normales cambios de ministros que suelen hacer los presidentes. Lo ha hecho en un momento estratégico, a mitad de la legislatura, que es donde se suele hacer, y en ese sentido, pues para mí está dentro de la normalidad. También era un cambio obligado porque en Unidas Podemos pues se produjo una dimisión importante, la de Pablo Iglesias. Entonces el cambio era obligado. Y por ahora pues no se han visto tanto los cambios porque hemos estado inmersos en un verano intenso. Sí se han visto pinceladas, pero yo creo que tendremos que esperar hasta Navidad más o menos para hacer una evaluación de cuál ha sido, digamos, el balance de este cambio, sobre todo a nivel de comunicación política. Sí, importante, claro, el cambio del jefe de gabinete casi ha sido más importante que el de los ministros, porque Iván Redondo tiene un perfil público muy acusado, era una figura ya conocidísima a nivel de los ministros. De hecho él tenía rango de secretario de Estado y él
llegó a decir en una entrevista a La Sexta que el presidente le ofreció ser ministro. Casi ha trascendido más el cambio de Iván Redondo y las circunstancias que lo rodean que el de otros cambios. Y un cambio interesante también ha sido precisamente el de Yolanda Díaz, que sí estaba en el gobierno, que sí tenía esa misma cartera, pero que por el vacío, digamos, que ha dejado Pablo Iglesias, pues se convirtió en vicepresidenta, y también eso implicó una negociación y pudimos ver ese estilo de negociar y ese liderazgo tan peculiar que tiene Yolanda Díaz. Entonces Yolanda Díaz, sin ser una ministra nueva, pues sí es, por así decirlo, una líder nueva en el gobierno, en la parte de Unidas Podemos, y ese yo creo que ha sido de los grandes cambios de la remodelación. También importante como Carmen Calvo también ha dado un paso al lado, ¿no? Porque sigue apoyando al presidente, pero ahora mismo desde fuera, ¿no? Está como Pablo Iglesias, activa en los medios de comunicación, comparte tertulia con él. Ese ha sido también otro cambio muy reseñable, ¿no? El de Carmen Calvo, que era la voz del gobierno y tenía un perfil muy político y un liderazgo también muy acusado. Se dice que los principales enfrentamientos entre la coalición pues venían también por choques personales entre ella e Iglesias, algo que Iglesias ha desmentido en más de una ocasión ahora después de haber dimitido. Y también Iván Redondo también se le acusó de que había discutido con varios ministros, entre ellos en alguna ocasión con Carmen Calvo, y él también se preocupó de desmentirlo. Julio, nos habíamos comprometido contigo a no prolongar, estamos ya fuera de tiempo, ¿no? 10 de la mañana, 25 minutos, pero si quieres, mínimo a modo titular para despedirnos con lo que está pasando con la retirada del acta al diputado Berto Rodríguez por la sentencia y demás. ¿Queda la presidenta de la Cámara Baja, Batet, queda tocada por esta situación? Bueno, tocada depende con respecto a quién queramos verlo. Lógicamente el presidente y la dirección del PSOE ha apoyado esta decisión, si no, no la habría tomado. Desde los medios de comunicación y desde la oposición de derechas, pues también apoyan esta decisión. En ese sentido, sale más bien reforzada, lógicamente, de cara al socio afectado, a Unidos Podemos y especialmente al partido Podemos, pues sale debilitada, sale como una figura de conflicto ahora mismo. De hecho, pues iba a ser denunciada, ¿no?, por Podemos por esa decisión de retirar el acta, que no comparten, por ejemplo, los letrados de la Cámara, pero que ella está segura de haberlo tomado porque consultó con el Tribunal Supremo si finalmente esa sentencia de cárcel, que se había cambiado por multa, implicaba inhabilitación. Entonces yo creo que depende con quién veamos, está tocada o no. Sí, en general podemos decir que un poco sí, pero más que tocada, quemada, porque todos estos episodios al final a un presidente de la Cámara que tiene que llevarse bien con todo el mundo, sí le queman. Distinto sería un ministro, ¿no? Sí, le quema, le desgasta un poco, pero ya te digo que no tanto como puede parecer, porque sin duda esa decisión la ha tomado con el respaldo del presidente. Yo creo que a quien quema un poco es a la coalición. Quizá este caso casi tanto como la reforma laboral, porque es un tema que hiere la fibra sensible de ese partido al tocar a uno de sus miembros y de sus miembros más destacados, porque este diputado era secretario de organización, nada más y nada menos, de la coalición, que también ha tenido que irse del partido. Sí. Pues puede deteriorar las relaciones personales. De todas formas, ambos partidos saben que están condenados a entenderse y por mucho que les duela, ya sea políticamente, emocionalmente, van a aguantar. Esto puede pasar factura, pero yo no creo que tanto como para que haya un adelanto electoral, al menos inminente. Habrá adelanto electoral cuando les convenga electoralmente, cuando las encuestas les digan que pueden sacar un mejor resultado, entonces se convocarán elecciones, ya sea por ruptura de la coalición o no. Pero no creo que por este motivo se vaya a romper. De hecho, en las últimas horas las declaraciones ya están más templadas. También interesante comentar que Yolanda Díaz, que no es de Podemos, pero sí de Unidas Podemos, pues se ha desmarcado bastante de la postura de Podemos, no ha defendido mucho la postura o no ha criticado, mejor dicho,
a Batet por haberle retirado el acta. Entonces yo creo que los dos partidos están condenados a entenderse. Pablo Iglesias ya decía en su programa en la televisión iraní desde hace tiempo y en sus reflexiones que la única salida de Podemos era pactar en el gobierno. Ya están en el gobierno. Tampoco esto, por lo que dicen las encuestas, les está dando mucha expectativa de voto, pero al menos sí están consiguiendo mantenerse. Y ahora con el proyecto de Yolanda Díaz, pues puede, digamos, ese espacio, quizá no la marca, pero sí ese espacio, recuperarse. Pero claro, eso pasa por permanecer en el gobierno, por lo que creo que no va a llegar la sangre al río. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Estaremos pendientes de esa actualidad política siempre. Gracias, Julio, desde el blog El Atril. Podemos seguirte, por supuesto. Muchas gracias por haber venido hoy al matinal. A ti por haber contado conmigo. Muchas gracias. Hasta la próxima, que seguro que habrá. Gracias. Son las 10. Hasta pronto. Vaya que sí es bonita esta foto, ¿no? Bueno, pues hasta mañana, que disfruten del martes. Me levanto de buena mañana.